Tengo el placer de moderar hoy esta mesa. Quería, en primer lugar, dar las gracias y la enhorabuena a los organizadores por organizar esta mesa sobre esta temática, que es la comunicación al paciente con cáncer, que es un aspecto que muchas veces no tenemos en cuenta y que tiene un impacto mucho mayor del que podemos pensar con antelación. Así que voy a dar entrada, en primer lugar, a Elena Font. Elena es especialista en comunicación, en lenguaje no verbal y en inteligencia emocional. Así que cuando quieras, Elena. Muchas gracias. Vale, pues nada, buenos días, bienvenidos. Vamos a empezar este tema, cambiamos un poquito de chip y vamos a empezar con una frase que quería compartir con vosotros de Abraham Verghese, médico, profesor en Stanford y escritor. Y él afirma que la medicina moderna corre el peligro de perder una herramienta muy poderosa y muy antigua, que es el toque humano. ¿Cuántas veces os han hablado durante vuestra carrera de la importancia de la comunicación con el paciente? Me gustaría que levantarais la mano. ¿Cuántos recordáis durante vuestra carrera haber recibido formación específica que os diera herramientas emocionales y psicológicas para tratar con el paciente? ¿3? Bueno, por lo tanto, la segunda pregunta que os lanzo y os pediría que levantarais la mano es: si hubierais tenido en vuestra carrera una acción específica para facilitaros herramientas emocionales y psicológicas, imaginaros un taller que se llamara, o una formación que se llamara algo así, para la comunicación efectiva médico-paciente, ¿cuántos de vosotros consideraríais que es muy importante y que os ayudaría? Perfecto, muchas gracias. ¿Por qué es importante? Es importante para mí por 3 motivos. Primero, la primera razón más importante es por vosotros, como médicos. Los médicos estáis sometidos a una gran tensión emocional. No solamente tenéis que ser los mejores en vuestra especialidad, no solamente tenéis que no fallar con los diagnósticos, no solamente tenéis que gestionar temas burocráticos, administrativos, equipos, sino que tenéis que atender muchísimos pacientes que tienen reacciones emocionales y psicológicas ante algo que atenta contra su bienestar, que es la salud. Por lo tanto, la primera herramienta o el primer aspecto positivo es precisamente que os otorga herramientas a vosotros para gestionar vuestras emociones y vuestra comunicación. Acordaros que la base de la comunicación es la inteligencia emocional, y la inteligencia emocional tiene muchísimos aspectos, pero uno de ellos es aprender a entender las emociones, aprender a gestionar las emociones en uno mismo, y una vez que aprendemos a gestionar las emociones en uno mismo, aprender a gestionar las emociones de los demás. En segundo lugar, para el paciente y la familia del paciente. Es decir, una comunicación efectiva, estaréis de acuerdo conmigo, que reduce, minimiza las quejas, los conflictos, las demandas, la mala praxis. Cuando hay una relación médico-paciente sólida, se establece una relación mucho más perdurable y mucho más productiva. Y en tercer lugar, porque os otorga credibilidad y confianza, que son 2 aspectos muy importantes en cualquier ser humano que comunica, pero especialmente en vosotros. Credibilidad como médicos, confianza en vosotros mismos porque tenéis herramientas que os pueden ayudar también a ser más efectivos, y confianza por parte de los pacientes. Sois humanos también, con lo cual eso es importante tenerlo muy en cuenta. Somos seres humanos. Por lo tanto, para hablar de esto, en estos próximos 9 minutos que me deben de quedar o menos, vamos a tocar 2 cosas principales. Una, vamos a hablar un poco de las emociones, y vamos también a entender un poco cómo funciona el cerebro humano ante situaciones como las que vosotros os movéis y trabajáis. Y segundo, vamos a hablar de la confianza. La primera, el tema emocional. No somos máquinas de pensar que sentimos, somos máquinas de sentir que pensamos.
Antonio Damasio ha hecho innumerables investigaciones de cómo las emociones nos afectan, de cómo se mueve el cerebro, de cómo funcionan nuestras reacciones y cómo esto puede influir en nuestro estado anímico y nuestra toma de decisiones. Por lo tanto, es tremendamente importante entender que somos seres emocionales. Muchos expertos hablan incluso de que somos 80% emociones y 20% raciocinio. Eso no significa que el cerebro emocional sea más importante, significa que salta antes. Por lo tanto, es muy importante entender las emociones. Somos seres emocionales, las emociones son reacciones físicas, psíquicas, biológicas, químicas, es pura química, son instintivas y son bruscas y no las podemos reprimir. Por lo tanto, es lo primero que salta y lo primero que actúa en cualquier interacción humana. Además, tenemos también que entender cómo funciona nuestro cerebro. Tenemos 3 cerebros, el reptiliano, el límbico, que es el que genera las emociones, y el neocórtex. Es el cerebro triuno que está conviviendo constantemente en nuestra vida y es el que de alguna manera nos ayuda a tomar decisiones. Fijaros que aunque los 3 conviven y los 3 son igual de importantes, el límbico y el reptiliano son los cerebros más pasionales, son los cerebros más instintivos, más bruscos, no los podemos obviar. Por poneros un ejemplo, se habla mucho de cuál es el cerebro que toma decisiones. Bueno, pues se habla en neurociencia muchísimo de que el reptiliano de alguna manera se mueve en base a 2 aspectos muy básicos a la vez, ¿no? Se mueve en base a seguridad o si siente peligro. Imaginaros un ejemplo, un cerebro reptiliano que siente seguridad ante una interacción con el personal sanitario, ante una situación no favorable de su diagnóstico, pues probablemente tenga emociones mucho más sosegadas y su neocórtex le permita hacer un seguimiento del tratamiento más objetivo o una forma de tomar decisiones más racionales. Mientras que si percibe peligro, el reptiliano reacciona con miedo, reacciona con enfado, reacciona con distancia y la consecuencia es diferente. Así que muchos probablemente estéis familiarizados con la curva de Kubler-Ross. Kubler-Ross empezó esas investigaciones un poco para entender los estados mentales por los que pasaba un paciente cuando estaba afrontando una situación de fallecimiento final, ¿no? ¿Cuál era el proceso? Pero bueno, esto lo podemos aplicar absolutamente a todos los ámbitos. Fijaros que son estados mentales por los que pasa el cerebro humano ante cualquier adversidad y cualquier cambio no deseado. Si os fijáis, los 4 primeros son puramente emocionales. Es donde el cerebro límbico, sobre todo, y el reptiliano, pero el límbico aparece el secuestro emocional. Es una fase donde el cerebro es puramente emocional, para luego pasar a las últimas 3 fases, que es donde recuperamos un poquito esas riendas del caballo y volvemos a volver a la parte más racional. Esto es importante, es muy importante tenerlo muy en cuenta en la interacción humana, en las comunicaciones difíciles de cualquier índole. Vamos a poner un ejemplo. Os voy a hablar concretamente de la curva de la hostilidad. Imaginaros que os tenéis que sentar con un paciente a darle un diagnóstico. Bueno, pues le damos el diagnóstico y ese paciente entra en una primera fase, que es una fase racional. Esa fase racional, donde está recibiendo la información de forma racional con el neocórtex, es muy breve. Es muy breve porque no podemos evitar, ese paciente no puede evitar pasar directamente a la fase 2, que es la fase de disparo, donde hay un cambio hormonal, donde de alguna manera ya no estamos razonando. Es lo que llamamos el secuestro emocional, en mayor medida en función de las personas. Esa parte de autogestión es tremendamente importante, pero no nos da tiempo a hablar de ello. Pero el secuestro emocional existe y el secuestro emocional se manifiesta de una forma muy instintiva, muy emocional, de varias formas. Hay personas que a lo mejor reaccionan con mucha tristeza, hay personas que reaccionan a lo mejor con mucha agresividad, con mucho enfado, y hay personas que lo pueden manifestar corporalmente, pero hay personas que a lo mejor no lo manifiestan corporalmente, pero lo están sintiendo de una forma muy interior. Por lo tanto, reconocer esta fase es muy importante porque existe, surge y puede durar entre segundos y minutos. Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Básicamente escuchar y observar. De alguna manera, permitirle a esa persona pasar por ese proceso que es de la naturaleza, no es algo elegido. Nadie puede estar en una fase de disparo eternamente, os lo aseguro, nadie, a no ser que hagamos algo en esa fase que confronte con la persona y que le haga sentirse mucho más frustrada. Entonces, ese disparo podría ser mucho más alto, ¿no? Pero si observamos y escuchamos, esto nos va a hacer llevar a la persona a la tercera fase, que es la fase de enlentecimiento. Empezamos a salir levemente del secuestro emocional, pero ojo, seguimos estando en
en un punto muy emocional todavía. Por lo tanto, en esa fase del lentecimiento, una de las estrategias que se aconsejan es empatizar. Y empatizar a lo mejor pasa por decir alguna frase como entiendo cómo te puedes sentir o entiendo que el diagnóstico no ha salido como tú esperabas, algo que de alguna manera manifieste al paciente que estamos entendiendo su mundo, que estamos de alguna forma conectando con lo que está sintiendo en ese momento. Si eso lo hacemos bien y lo respetamos, pasaría a la siguiente fase, que es la fase de afrontamiento. La fase de afrontamiento ya empieza a enfriarse la parte reptiliana, la parte emocional se tranquiliza porque hemos hecho algo efectivo en los anteriores y esa parte empieza a recuperar su control en el neocórtex, la parte racional. Aquí sería muy importante, por ejemplo, preguntar qué has entendido, qué dudas tienes, qué cosas quieres preguntar, para llevarle a la fase final de enfriamiento, donde se recupera totalmente el control racional y ya podemos informar e incluso sugerir el tratamiento. Pero fijaros que esto es muy importante en cualquier interacción humana, porque las 3 primeras, que pueden llevar minutos, tenemos que aprender a calibrarlas, tenemos que aprender a observarlas, porque sería absurdo, por ejemplo, en las 3 primeras fases, darle al paciente información o pedirle una decisión porque está en una fase tan emocional que no puede razonar. La parte del neocórtex no está todavía operativa. Entender esto es interesante, nos puede dar muchas herramientas. Bien, el segundo punto es la confianza. La confianza produce una mayor satisfacción del paciente, una mayor adherencia del tratamiento y una mayor continuidad. Fijaros que la confianza es la base de la influencia. Cuando yo confío en ti, te doy el poder de influir en mí. Y los médicos tenéis un gran poder de influencia. Y la influencia se manifiesta a través de la confianza. Así que a mí me gustaría preguntaros, ¿cómo se genera la confianza? ¿Cuáles son esos comportamientos, esas actitudes humanas, esos entornos que creamos para generar confianza en nuestro entorno? Y me gustaría pediros por un momento que os quitarais el sombrero de médicos y que os pusierais el sombrero de paciente, e incluso el sombrero, si no de paciente, de familiar de paciente. ¿Qué aspectos como pacientes, como familiares, esperáis, buscáis o creéis que son relevantes en una relación con todo lo que es el profesional sanitario? Una de las encuestas, o muchas encuestas, una concretamente en la que me he centrado en el Hospital de Córdoba, afirma que los aspectos más valorados por los pacientes son ser escuchados, recibir información clara sobre su condición, sentir que las personas son empáticas y, por último, tener espacio para aclarar dudas. Por lo tanto, fijaros cómo la confianza al final es un equilibrio, es una combinación entre la competencia del médico, que produce respeto en el paciente y en los familiares, y comportamientos muy enfocados a mostrar interés y empatía, que produce afecto. Y que en las leyes de la persuasión se está estudiando que el afecto, que lo percibe el reptiliano y el límbico, es lo que hace que yo tenga confianza en ti. Por lo tanto, a modo de conclusión, tenemos que preguntarnos cada día qué podemos hacer diferente. Me consta que hay muchas personas y buenísimos médicos que lo hacéis de una forma natural y espontánea. Preguntémonos qué podemos hacer diferente, qué podemos hacer mejor. Y no solamente a título individual, que también es importante, sino a nivel de equipo. Es decir, es importantísimo crear una cultura de equipo con tu equipo de médicos, con todo el personal sanitario que conforma tu equipo, para ver cuáles son esos comportamientos humanos que pueden acercarnos al paciente y, como dice Abraham Becherser, darle ese toque humano a la relación médico-paciente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena. Y nuestro siguiente speaker es el doctor Carlos Jara. Carlos es oncólogo médico y profesor de la universidad. Y, Carlos, cuando quieras, adelante. Vamos fatal de tiempo, ya lo sabemos, así que fenomenal. Gracias. Gracias. Muchas gracias ante todo y principalmente a mi querida doctora López Fernández por la invitación a estar aquí hoy. Pues es un asunto importante de la comunicación, trascendental en realidad. El médico, el problema es que el asunto, no lo reconocemos, no es que el paciente se siente mal cuando es informado, sino que el médico también se siente mal cuando transmite malas noticias, porque surge la angustia. Y lo primero que hay que hacer es reconocer ese hecho, porque a veces surge que la familia dice no le digan nada.
esto muchas veces ha ocurrido, aunque va a menos, hay angustia por ambas partes. Al recibir malas noticias, el paciente percibe siempre el posicionamiento emocional y ético del médico, o debiera, y es importante dónde informa, cuánta atención le dedica, cuánto tiempo, de qué forma, desde qué postura, desde qué posición. El médico necesita ayuda en este aspecto. Los médicos necesitamos ayuda en este aspecto, porque no nos han enseñado en ninguna facultad ni en nuestro periodo de residencia, al menos hasta ahora, esto está cambiando, a informar. Y debe formarse en transmisión de malas noticias. Partamos de un hecho ético. No somos técnicos, o al menos no somos solo técnicos, porque la medicina es algo personal, esto es una cuestión personal. Esto va de personas, esto va de enfermedad oncológica, de cáncer y a veces va de muerte. Tocamos aspectos muy importantes de las vidas. Pero el médico a veces piensa simplemente que el cáncer es un proceso patológico, ya está, uno más. Y además yo no tengo nada que ver con la enfermedad de este paciente, ni con la muerte, porque esto siempre le sucede a otros. No, realmente nos morimos todos. Y debemos aprender a manejar esta situación. Desde lo personal hablaré. Yo, él, ella. Yo, como médico oncólogo y profesor titular de universidad, tuve una leucemia mieloblástica aguda, tuve una recaída, en fin, una situación muy borrosa, muy complicada, muy complicada. Es una situación enormemente complicada. Pero tengo un amigo íntimo, oncólogo también, con el que yo coincidí en un hospital español en Zaragoza, que en este momento está diagnosticado de un cáncer gástrico con carcinomatosis peritoneal. De entrada, de un día para otro, ahora mismo está bien, porque es un tumor HER2, ha respondido, pero él, como él dice, la suerte está echada. Y ella es una otra amiga también de allí, amiga muy cercana, que hace unos tiempos se jubiló y dijo, no quiero seguir más, no quiero seguir informando de noticias horribles a pacientes que podrían ser de la edad de mis hijos. Estos son hechos personales reales del mundo de la oncología que yo he conocido y seguro que todos conocéis casos similares. Porque no somos, repito, no somos solo técnicos, tratamos con seres humanos como nosotros. Esto no es solo de técnica, por supuesto que la técnica hay que dominarla, somos profesionales de la medicina, pero tenemos que tener esta dimensión fundamental de conocer las emociones, porque no somos de piedra, las nuestras, no solo las del paciente, que a veces las ignoramos. Y desde el punto de vista ético, reconocer que con el paciente no somos neutrales, no somos objetivos, que es lo que nos gusta decir muchas veces. No, yo soy objetivo. No. Si eres neutral, dedícate a otra cosa. No seas médico clínico. Si eres neutral, dedícate a la dermatológica o a la radiología. Pero si eres médico, si eres de verdad médico, no puedes ser neutral con tu paciente. Estás de parte del paciente, que es diferente. Menos de la mitad de la morbilidad psicológica de los pacientes es reconocida por su médico. Es que no nos importa el proceso clínico. Y al mismo tiempo, cuando hablamos con los pacientes retienen aproximadamente un tercio de lo que les comentamos. Porque cuando empieza la tormenta de información diagnóstica de malas noticias, el paciente desconecta y piensa en su mujer, en la casa, en la herencia de la casa o en si va a poder acudir a la comunión de su hija o de su nieta. Los médicos tienden a omitir aquello que los pacientes desearían saber. Precisamente aquello que desearían saber, prestan poco atención a verificar cómo van entendiendo. Durante el proceso, asegurarse de que van entendiendo. No adoptan muchas veces un estilo negociador y de colaboración, sino un estilo, si no autoritario, que yo creo que ya no, al menos paternalista. Yo sé lo que le conviene a mi paciente y yo sé lo que a él le gusta. Y tampoco son conscientes de sus emociones. Porque temen que la información aumenta el distrés del paciente, le supondrá demasiado tiempo de consulta, me tiré 3/4 de hora hablando con el paciente y, por supuesto, amenaza su propio bienestar emocional, porque te deja exhausto una información de este tipo durante un rato. Al mismo tiempo, los pacientes, prudentes o humildes, creen que no puede hacerse nada, no quieren abrumar al doctor con problemas psicológicos, con cómo se sienten, no quieren parecer patéticos o desagradecidos y creen que no es legítimo. Esto es menos en nuestra sociedad, pero en otras sociedades como la anglosajona creen que no es legítimo mostrar las emociones, creen que es una cosa de mal gusto.
Y es que creemos que la información, el don, la característica, la capacidad de informar es una especie de don. Hay gente que habla bien, hay gente que habla mal. Bueno, pues eso, es un don especial como este de la foto con el que se nace. Pero no es cierto, porque podemos aprender, debemos aprender a informar. Esto tiene su técnica como otras cosas. No es una cuestión simplemente ética de tengo que ser bueno, sino tiene su técnica. Así que es hora ya de que aprendamos a comunicar con nuestros pacientes y que eso se incluya en los programas de formación académica y de residencia. En mi caso concreto lo he procurado hacer en los cursos cuarto y sexto de medicina y también empieza a hacerse ya en la oncología española. En lo concreto, hablemos de técnicas. Generar un ámbito de privacidad. Podemos informar en la consulta, podemos informar en la habitación, pero no podemos informar de cualquier manera. En una habitación con varios pacientes, el mero hecho de correr la cortina genera un ámbito de privacidad. Naturalmente que la información se transmite, pero al paciente le estás transmitiendo un mensaje muy importante, y es que estoy para él. Palabras de bienvenida. A veces no saludamos al paciente en la consulta. Estamos tan centrados en el ordenador que no miramos al paciente. El contacto visual al comienzo y a intervalos razonables, según lo que permite la cultura con el paciente, es imprescindible. No estar centrados en el ordenador. Otro error, no suponer. Hay que preguntar al paciente qué es lo que quiere saber y hasta dónde quiere saber. Este es el principal error de los médicos. No preguntan. A mí me parece que es equivalente a cuando uno se tira en el mar de cabeza desde un risco. Te puedes romper el cuello. Primero, asesórate de qué profundidad tienes. Primero, pregunta al paciente qué quieres saber. Expresar gestos empáticos, como comentaba Elena Font acerca de la comunicación no verbal. Esto es muy importante también. Hablamos con el gesto más que con la palabra. Y creemos más al gesto del que vemos enfrente que a la palabra. Explica al paciente el guión de la consulta, los pasos que se van a seguir y, sobre todo, refiere a las metas que van a compartir. Es decir, el objetivo de toda la conversación se trata de conseguir al final un resultado de una propuesta, de algo que hacer, lo que sea. Sumarice y confirme varias veces que el paciente va entendiendo a lo largo de la comunicación, que el paciente va entendiendo lo que uno le va transmitiendo. Porque el paciente se bloquea. Insisto, el problema no es que no entienda desde el punto de vista cognitivo, el problema es que se bloquea emocionalmente y deja de escuchar. Como decía antes, preguntar antes de nada. Pregunta al paciente si desea conocer. Una pregunta esencial en el proceso de información es decir al paciente, ¿quiere que le informe en detalle o quiere que pase por encima de la situación? Fíjate, pregunta más sencilla. Casi siempre va a decir que quiere que le informes en detalle, pero con esto ya tienes autorización para que si tienes una familia complicada, ya tienes vía libre. Porque delante de la familia ha expresado al paciente que él quiere informar, ser informado. Se acabó ya el problema de la hostilidad de la familia. Podrán ser hostiles o no, pero enseguida van a ver que el paciente ha expresado delante de ellos sus deseos. Entonces, a la familia, si se pone en ese plan, digamos, ¿les parece que si le pregunto a la paciente, a fulanita, qué espera de la visita de hoy? Sí, vale, claro. Entonces, te diriges a la paciente. Fulanita, ¿qué le preocupa? ¿Cómo quiere que le informe? ¿Qué le parece a usted? Pues yo quiero que me diga usted lo que hay, te va a decir casi siempre. Es rarísimo que te digan lo contrario. Con preguntas amables, asegúrese de que comparte el guión de trabajo, que entiende la información, que conoce los objetivos y las limitaciones del tratamiento. Asegurar la empatía. No se puede decir hay metástasis. Recordad lo que era antes. No somos neutrales. No es que haya metástasis. Desde el mí, me duele o me sabe mal o me agobia tener que decirle que el TAC no ha salido tan bien como yo esperaba. Es muy diferente decir eso a decir, hay metástasis. Otras frases, como las mencionabas ahí, son útiles. O decir, estoy preocupado con su resultado o estoy preocupado con la evolución. No es lo mismo que decir, están yendo las cosas mal. Jamás decir, ya no hay nada más que hacer. Y esto a veces se ha dicho a los pacientes, no, es que ya no hay nada más que hacer. Por mi parte ya no hay nada más que hacer. Le voy a mandar a un servicio que se ocupa ahora de los síntomas. Eso nunca se puede hacer. El médico jamás puede dejar de transmitir esperanza, que no significa falsa expectativa, sino esperanza, que es diferente. Y os aseguro que los pacientes además recompensan siempre al paciente que funciona así, aunque diga la verdad dura.
Y, por supuesto, también delimitar los términos blanco o negro, malas noticias, ¿no? Si acaso noticias graves. Y, por supuesto, como os decía antes, lo de no hay nada más que pueda hacer. Eso jamás, proscrito. Otro aspecto muy importante, las emociones y los gestos. Mirad, una de las situaciones críticas en medicina es cuando el paciente o la paciente tiene una crisis emocional en la consulta al recibir la información y se pone a llorar, a sollozar. El médico se queda bloqueado casi siempre y casi siempre lo que hace es ponerse a hablar. Como esas parejas que no funcionan, que rellenan el hueco con mucha palabrería. Pues eso, rellenan el hueco hablando mientras el paciente está llorando. Eso es una barbaridad. No sirve para nada desde el punto de vista de información y no contribuye al vínculo entre médico y paciente. En eso lo que funciona, y yo lo he aprendido, y esto sí que es técnica para aprender, funciona el silencio empático. ¿Qué es? La paciente se pone a llorar, digo la paciente o el paciente se pone a llorar, te levantas de la silla, te pones a su lado, al otro lado de la mesa en la consulta, le pones la mano en el hombro y le miras mientras esta persona está llorando. Le miras, callado, le miras. O bien, si no te quieres mover, desde este lado de la mesa pones la mano sobre su mano y te quedas mirándole durante el tiempo que haga falta. Os aseguro que esto funciona siempre. Y al cabo de lo que parecía que iba a ser una eternidad, al cabo de un minuto, la paciente vuelve otra vez a la realidad. Y dice muchas veces, ¿y qué hacemos? Ya está, ya lo has conseguido. Nunca rellenar el hueco con palabrería. Silencio empático. Como conclusiones, el médico no es solo un técnico, es un ser humano que a través de sus conocimientos y de su palabra cuida del ser humano enfermo. El médico no puede ser neutral, siempre del lado del paciente, debe proporcionar en todo momento soporte y esperanza. La comunicación no es solo información, se le añade la conexión emocional. Las emociones del médico juegan un papel coprotagonista. El primer paso de informar no es hablar, sino preguntar. La comunicación médico-paciente es un ritual de dos, como el del claqué, como el de bailar, que requiere respeto y colaboración, coordinación. Comunicar incluye la palabra, el gesto y el silencio activo. La información requiere veracidad y precisión, incluyendo datos numéricos. Si no hay datos numéricos, no hay información. Si un paciente no sabe que en un ensayo fase 1 la respuesta es menor del 7%, o que la tercera línea la respuesta es menor del 10%, no está tomando decisiones plenamente informado. Y no es ético hacer esto, a mi juicio. No esconderse, por último, en la familia, utilizar a la familia como parapeto, en las omisiones, lo que yo no digo, en los sobreentendidos, lo que yo no digo, pero sugiero para que él lo entienda sin que yo lo diga. Esto es otro de los trucos que no debemos utilizar. Ni, por supuesto, en la jerigonza pseudocientífica, la palabrería, que el paciente no entiende y que yo creo ya que he informado por haberle dicho eso. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Lamentablemente no vamos a tener tiempo para preguntas. Yo quería dar las gracias de nuevo y la enhorabuena a los organizadores, a los ponentes, ofrecerles también los servicios de la ECC como ayuda, como profesionales que sepan que podemos ayudar en determinadas cuestiones a los pacientes y que es importante tenerlo en mente. Y nada más, les voy a dar paso al café. Pueden pasar por cualquiera de las dos puertas de salida de la sala y sí que les voy a pedir que por favor a las 11:30 estén todos de vuelta. Muchas gracias.